Yo no la estoy dibujando completa, pero esta es la famosa circunferencia que nos dice que, vamos a escribirlo, que x al cuadrado más y al cuadrado, no se puede manejar en esto, es igual a, en este caso vamos a decir que vale 1 el radio, a 1 al cuadrado. Es la relación que nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Qué relación es esta? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la relación original? Hola. Es esta, ¿verdad? X menos h al cuadrado más e menos k al cuadrado es igual a un radio cualquiera al cuadrado. Esta es la ecuación fundamental de la circunferencia. Una circunferencia es una relación. ¿Qué me dice? Que el h y el k son los centros de mi circunferencia. En este caso, x está sumado o restado a 0 y y está sumado y restado a 0. Y está igual a un radio que es 1 al cuadrado. Estamos asumiendo que estos valores son 1, ¿cierto? Bueno, en simples palabras, ¿cuál es la diferencia entre una función y una relación? La diferencia radica gráficamente hablando que si yo le trazo una recta vertical en cualquier punto a mi gráfico, esta recta vertical, si llega a tocar solo en un punto, como en este caso, donde yo la trace la recta vertical va a tocar solo en un punto, entonces decimos, este gráfico pertenece a una función, ¿sí? Y si en este caso yo le trazo una recta vertical en cualquier punto, y la recta vertical choca mi gráfico en más de un solo punto, como en este caso, para un valor, digamos aquí, x menos 0,5 tiene un valor y tiene otro valor y. O en este caso, x igual a 0,5 tiene un valor y tiene otro valor y. Entonces, si la recta vertical choca en mi gráfico en más de un punto, estamos hablando de una relación. Esa es la diferencia entre una función y una relación gráficamente. Por eso decimos, una función es un conjunto de pares ordenados cualquiera en los cuales la primera componente en X no se repite. Esto lo podemos traducir a que trazándole una recta vertical a su gráfico, en este caso una recta, solo va a chocar en un punto. En una relación no sucede eso. Una relación es un conjunto de pares ordenados cualquiera, en las cuales la primera componente en X se puede repetir las veces que sea. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar en estas, en las funciones, porque son el objeto de estudio en el tema que es cálculo. Las relaciones van a darle un estudio más profundo en álgebra 1, que es la otra materia que deben llevar con otro docente. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, vamos a asumir que todos entendieron. Simplemente es una aclaración. Entonces, el primer tema que vamos a tocar en funciones es el dominio analítico de las funciones. El dominio analítico de las funciones, los básicos son estos tres. Los básicos son estos tres. Uno, si yo tengo y igual a una función en el numerador f de x dividida entre una función en el denominador g de x, ¿ustedes ya han llevado este tema, disculpen, con el ingeniero? no creo que aún no. ¿Aún no? Dominio de una función. Sí, su micrófono, por favor.
Yo necesito que ustedes me contesten para que yo sepa por dónde más o menos ir. Mi amigo, yo estoy empezando desde cero por si acaso. Listo, entonces vamos a empezar desde cero. Por eso es que los estoy explicando desde cero lo que es una función y lo que es una relación. Estoy explicándolo así a grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a asumir que ustedes no han visto todavía esto. El dominio de las funciones. ¿Qué es el dominio de las funciones? Son las restricciones matemáticas que tiene mi función dependiendo de las características de cada función. En este caso, ¿qué tengo yo en el 1? Tengo una función dividiendo otra función. Tengo una fracción, ¿cierto? O una división, como ustedes quieren llamarlo. En este caso, cuando tengamos una división o fracción de funciones, la de aquí de abajo obtiene una restricción. Vamos a decir que g de x, yo creo que vamos a tratar de escribir con esta burrera, porque es imposible manejar el mouse para escribir como una pizarra. Ya. Vamos a decir que g de x debe ser mayor o igual, perdón, distinto de 0. Distinto de 0. ¿Sí? Esa es la restricción matemática que tiene una división de funciones. ¿A qué se refiere entonces? A ver, vamos a ver si con el marcador se maneja mejor. ¿A qué se refiere entonces? Que si yo tengo una función, y igual, ahí. Ya, que si yo tengo una función y igual a 5x, por decirles, menos 3, todo sobre x más 2, tengo una función en el numerador dividiendo una función en el denominador. Entonces me dice que la del denominador automáticamente tiene una restricción, que es básicamente que x más 2 va a ser distinto de 0. Entonces, resolviéndola, esta desigualdad, decimos que x va a ser que x más 2 que x va a ser distinto de 2, negativo, despejándolo, ¿cierto? Esto en desigualdades gráficamente lo podemos ver partiendo desde el 0, buscamos el valor de menos 2, distinto es abierto. Entonces decimos que son todos los valores que puede tomar mi variable x distintos de menos 2. Nombreamos todos y abierto en menos 2. Ese sería el dominio para y igual a 5x menos 3 sobre x más 2. Simplemente al denominador le aplicamos la restricción de distinto de 0, despejamos x y aplicamos los valores en la desigualdad. ¿Cómo podemos escribir esto? También lo podemos escribir diciendo todos los reales menos el menos 2. ¿Sí? Esta sería
el dominio gráficamente y este sería el dominio analíticamente hablando. Todos los reales menos el menos 2 o gráficamente cualquier valor sombreado excepto el menos 2. ¿Se entiende eso? Sí, Si ustedes quieren, no sé, sáquenle foto, copienlo porque lo voy a borrar para poder hacer el otro y seguir explicándolo. Lo puedo borrar, ¿cierto? sí, Listo. Entonces, esa es una explicación breve de lo que es la primera restricción, que es si tengo una división de funciones, el denominador o el dividendo debe ser distinto de cero. Ahora, pensando un poco, si ustedes tienen su calculadora a mano, pueden agarrarla y dividan cualquier número entre cero. Van a ver que el resultado les va a botar MAC error. ¿Por qué razón? Porque, porque cuando ustedes dividen cualquier número entre cero, su función tiende al infinito. Cualquier número dividido entre cero tiende al infinito. Y el infinito en funciones no existe. Esa es la razón por la cual al denominador le ponemos esta restricción. Ustedes, como les digo, pueden verificar en su calculadora, dividan cualquier número entre cero, les va a dar más error. Por lo tanto, tenemos que poner que tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? La restricción número 2 me dice que si yo tengo y igual a una raíz de f de x, pero la raíz está en base n, un número cualquiera, tiene una condicionante. Sí, solo si n es par. Sí, solo si n es par. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a una raíz cuadrada, a una raíz cuarta, a una raíz sexta, a una raíz décima, a una raíz a la 100. Cualquier raíz en la que n venga siendo par. Si hablamos de una raíz cúbica, una raíz quinta, una raíz séptima, no tiene esta restricción. No tiene restricción. Entonces, si n es par, decimos que f de x va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, si n es par, si tengo una raíz cuadrada, f de x va a ser mayor a 0. Por ejemplo, y igual a una raíz cuarta, eso es un 4, ¿bien? Una raíz cuadrada, una raíz cuarta de x al cuadrado más 3. No, vamos a poner un número negativo para que exista y se den cuenta. Menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la restricción? Que si yo tengo una raíz y n es par, lo de adentro es f de x, o sea, x al cuadrado menos 2, x al cuadrado menos 2, necesariamente debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? X al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Despejándolo,
¿Cómo resuelven ustedes esta inecuación? Quiero que me respondan ahí. Eso es de colegio, por favor. ¿Cómo me resuelven esa inecuación? Dígame. Me imagino que poniéndolo el 2 al otro lado donde está el 0. ¿Ya? Y después Esa elevándolo es a una la raíz opción. cuadrada. Entonces tendrías x mayor o igual a más 2, ¿no? Y esto Sí, quedaría en una raíz. ¿A eso te refieres? sí, sí. ¿Sí? Ese es el método que no deben usar, ¿ya? ¿Por qué razón? Les explico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarren el x al cuadrado y tengan mayor o igual a menos 2, que va a pasar con más 2, y le apliquen una raíz cuadrada, van a tener la raíz cuadrada, van a simplificar. Ustedes recuerden que cuando aplican raíz cuadrada en este miembro adquiere ambos sentidos, positivo y negativo, ¿cierto? Entonces x quedaría siendo mayor o igual a más menos la raíz de 2. ¿Me dejo entender? Cosa que ustedes no conocerían el sentido de esta desigualdad, porque cuando ustedes tienen positivo y negativo, la desigualdad varía. Entonces, lo que ustedes deben hacer aquí, a partir de aquí, cuando tengan exponente, o en este caso una función cuadrática, ustedes deben aplicar los casos. Este es un caso 4, ¿cierto? Vamos a ver si me funciona el programa. Por esto que no me deja hacer nada. Todo lo vamos a hacer a lápiz. Este es un caso 4 en el cual van a tener x más raíz de 2 por x menos raíz de 2. Ahora sí, esto va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, los puntos que tienen son x igual a menos raíz de 2 y x igual a más raíz de 2. Y graficándolo, ustedes van a tener algo más sencillo. Vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Y buscamos los puntos. Siempre nuestra línea de referencia es el 0. Entonces, voy a decir que por aquí está menos raíz de 2 y que por aquí está más raíz de 2. Ahora, ¿es mayor o igual? Ustedes recuerdan que distinto es abierto. Esto no es un 0, ya es abierto. Mayor también es abierto y mayor o igual es cerrado. Es el único que es cerrado. ¿Sí? Entonces en mi gráfico, como tengo mayor o igual, en ambos puntos va a ser cerrado. Ahora, yo debo conocer cuál es la dirección de mi gráfico. Cuando ustedes tengan una desigualdad que no sea la que vimos hace un momento, que era esta de distinto, entonces ustedes tienen que saber que su gráfico va a ser intercalado. Va a venir aquí sombreado, aquí no, aquí sí, o al revés. Aquí vacío, aquí medio sombreado y aquí vacío. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Vamos a darnos un punto cualquiera. Un punto que no sea menos raíz de 2 ni más raíz de 2. Por ejemplo, el más sencillo en este caso es el 0, ¿cierto? Lo voy a reemplazar aquí. El 0 lo voy a reemplazar en la x. Tendría 0 al cuadrado menos 2 mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, me va a quedar simplemente menos 2 mayor o igual a 0 porque 0 al cuadrado pues es 0. Y nos preguntamos, ¿menos 2 es mayor o igual a 0? No es cierto, menos 2 es menor a 0. Por lo tanto, esta desigualdad viene siendo falsa. Como es falso, el valor que le dimos era 2, buscamos dónde está el 0, perdón, era 0, buscamos dónde está el 0 y donde está el 0 le ponemos falso.
Y ahora, como sabemos que es intercalado, donde salió falso, a los lados va a ser verdadero. Los verdaderos se sombrean y los falsos no. Esa es la forma más precisa para saber dónde va el gráfico y dónde no en nuestra inecuación. ¿Eso se Entonces, utiliza siempre podemos o elegir el solo en valor de este cero. caso? ¿A qué te refieres con siempre? O sea, cuando estamos haciendo un ejercicio de igualación o algo así similar, siempre se utiliza para saber, para sombrear qué es falso. Lo que no es falso no se sombrea y lo que es verdadero sí. Sí, pero como acabo de decir, para las desigualdades de mayor o igual, que sean cuadráticas, cúbicas o en las cuales tengas más de un punto, ¿sí? Como en este caso tienes dos. Pero si es distinto, no, en distinto sombreas todo menos los puntos, como hicimos hace un momento, ¿cierto? Ahora, en este caso, vos tenés x al cuadrado menos 2. El x al cuadrado, como tiene un exponente 2, te indica que tu inecuación te va a botar dos resultados. Si fuera x al cubo, te botaría tres resultados. Si fuera x a la cuarta, te botaría 4 y sucesivamente, ¿no? Entonces vas a tener demasiados puntos en tu gráfico, más de un punto, demasiados puntos. Y tú necesitas saber, como tienes una desigualdad, en este caso, de mayor o igual, o si tuvieras una desigualdad de menor o igual, o una desigualdad de mayor, o simplemente de menor, tú necesitas saber dónde va a ir tu gráfico. Ahora el TIC está en que siempre va a ir intercalado. Si yo tuviera aquí, por decirte, eh, un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, dependiendo del grado de tu función, entonces tú tienes que buscar si va a venir aquí gráfico, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, o al revés. Para buscar eso, basta con que tú busques un punto cualquiera en medio de estos. En este caso yo usé el 0 porque es el más fácil. Y ese punto lo reemplaces en la función que estás analizando. Entonces, el resultado que te bote, si es falso o si es verdadero, te va a determinar si en ese intervalo donde vos pusiste hay gráfico o no. Si te salió verdadero, hay gráfico. Si te salió falso, no hay gráfico. Pero ya sabes que a los lados sí va a haber gráfico, porque es intercalado. Entonces, tú en esos casos es que vas a usar este método. Ok, No gracias. sé si se entiende. Sí, sí, se Listo. entiende. Siguiendo entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este ya es el dominio de tu función. ¿De cuál función? De la función y igual a la raíz cuarta de x al cuadrado menos 2. Tu dominio es desde menos infinito, porque esto se va hasta menos infinito, hasta menos raíz de 2 y cerrado en raíz de 2. Y luego, desde más raíz de 2, que está cerrado, y esto se va hasta más infinito. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Analíticamente hablando, perdón, tienes, yo creo que ahora sí me va a dejar escribir, sí. Abierto, desde menos infinito hasta menos raíz de 2. Bueno, raíz no me deja escribir, así que vamos a poner 2 elevado a un medio, ¿no? Que es lo mismo. No me va a dejar poner. Pero tenés que escribir con esta hueva. Menos raíz de 2. Y en raíz de 2 es cerrado. El cerrado lo expresamos con corchete. Es una nomenclatura que podemos usar. Aquí, en este espacio, no hay nada. Entonces decimos unido. Cerrado dijimos que es un corchete. Desde más raíz de 2. De coma. Y esto se va hasta más infinito. Y más infinito es abierto. Los abiertos se expresan con paréntesis. Los cerrados se expresan con
corchetes. ¿Se entiende? No puedo borrar esto. Bien. Entonces, analíticamente hablando, tenemos el dominio de esta función es abierto desde menos infinito hasta menos raíz de 2 cerrado, unido desde más raíz de 2 cerrado por el corchete hasta más infinito abierto. Siempre que hablemos de infinito vamos a hablar de abierto porque el infinito no se cierra en ningún punto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Si no hay duda, cópienlo. Y necesito que alguien me diga ya está o ya le saqué foto o algo para que lo borre y sigamos explicando el otro punto. ¿Ya está copiado? Sí, bórrelo ya. Ahí está. Ya. Continuando entonces. Vamos a ver el punto número 3. Ahora vamos a hablar de un logaritmo. Lo mismo, como les dije hace un momento, en el caso de la división, les dije, si ustedes quieren comprobar esta restricción, pueden agarrar su calculadora, dividan cualquier número entre 0 y les va a dar mal error. Lo mismo les digo en el punto número 2. Si ustedes quieren comprobarlo, apliquen en su calculadora una raíz cuadrada, por ejemplo, y adentro pónganle un número menor a 0, o sea, un número negativo. Si ustedes le ponen raíz cuadrada de menos 1 en su calculadora, les va a dar mal error. Al menos que ustedes tengan una calculadora gráfica de estas HP, probablemente ahí les bote uno imaginario. Les va a botar, pero números imaginarios cuando saquen raíces negativas de números negativos. Y los números imaginarios recién los van a ver ustedes en cálculo 3. Así que por ahora en el tema de funciones en cálculo 1, las raíces de n par de números negativos no existen. Por eso decimos que f de x debe ser mayor o igual a 0. Ahora, el punto número 3 sería el logaritmo. Si dentro del logaritmo tenemos una f de x, esta f de x debe ser mayor a 0, no mayor o igual, mayor, porque lo mismo, el logaritmo de cualquier número existe siempre y cuando sea mayor a 0. El logaritmo de 0 les va a dar más error y el logaritmo de un número negativo les va a dar más error. ¿Por qué? Porque va a tender al infinito nuevamente. Si ustedes quieren comprobarlo, agarren su calculadora, pongan logaritmo de 0 o logaritmo de un número negativo y les va a dar más error. ¿Es necesario que haga un ejemplo de esto? ¿O ya lo podemos dar por hecho que se entiende? Como es Por lo favor, por mismo si con la acaso. raíz, solo que en vez de poner mayor o igual, ponemos mayor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Me da cosa hacer ejemplo porque medio pele había sido dar clases con el mouse. Ya. Por ejemplo, una y igual, voy a agarrar un logaritmo en base 5. No importa la base, no importa el número de la base. Puede ser un logaritmo natural o un logaritmo en base 1000. Va a ser la misma restricción para cualquier logaritmo, ¿sí? Siempre y cuando este número sea un número, no una variable. Entonces hablaremos de algo sencillo, 3x más 7, digamos.
¿Qué es lo que me dice la restricción? Que lo que está dentro del logaritmo, la f de x es lo que está dentro del logaritmo, debe ser mayor a 0. O sea, ese 3x más 7, ese 3x más 7 debe ser mayor a 0. Despejando entonces, tenemos que 3x va a ser mayor a menos 7. El 7 pasa con negativo. Y el 3 está multiplicando, pasa a dividir. X va a ser mayor a menos 7 tercios. Ya, bueno, no lo voy a encerrar porque es un quilombo. Entonces, mi X queda mayor a menos 7 tercios, graficando la que tenemos. Siempre el punto de referencia es el 0. Y buscamos el menos 7 tercios. Como es negativo, va a la izquierda del 0 y aquí estaría el menos 7 tercios. Ahora, dijimos hace un momento que los distintos son abiertos, los mayores iguales son cerrados y los mayores son abiertos. Entonces esto viene siendo abierto. Aquí no hay necesidad de ver dónde va el gráfico porque solo tengo un valor, x mayor a menos 7 tercios. Me dice que x debe ser mayor. Entonces los números mayores a menos 7 tercios son estos. Y ya está. No hay más que ver. Gráficamente hablando, el dominio es el dominio de la función es gráficamente hablando. Ahora, analíticamente hablando, dijimos que los abiertos son paréntesis y está abierto en menos 7 tercios. ¿Hasta dónde? Se abre hasta más infinito, porque no tiene un límite. Entonces ponemos aquí más infinito. Y como el infinito es abierto también, lo cerramos con un paréntesis. Los paréntesis son abiertos, los corchetes son cerrados, no se olviden de eso. Hay otras nomenclaturas, pero vamos a usar esta conmigo. Entonces, este es el dominio de la función gráficamente hablando y este sería el dominio analítico. Abierto en menos 7 tercios hasta más infinito abierto. Y no es más. Ese es el caso del logaritmo. Me avisan para que lo pueda borrar o si tienen alguna duda, también. Listo. ¿Listo? Es un ejercicio sencillo lo que estamos haciendo. Usualmente estoy avanzando este tema porque es una segura pregunta de examen que probablemente hasta su examen final lo vayan a ver en pequeños tramos porque pueden darle un ejercicio largo pueden darle una función cualquiera en la que les pidan muchas cosas y entre esas cosas le van a pedir el dominio de la función. Así que ustedes tienen que saber hallarlo. Punto número 3, 4, perdón. Es muy similar al 3, es un logaritmo igual. ¿Cuál es la diferencia de este logaritmo? Este logaritmo en la base tenía una constante. Dijimos que podía ser desde un logaritmo natural hasta un logaritmo en base 1000, si quería, o más, ¿no? Cualquier número. Ahora, este logaritmo no tiene una constante, tiene otra función. Entonces vamos a ver cuáles son las restricciones que tiene esta función con este logaritmo con dos funciones. Lo mismo, la función que está arriba, f de x, en este caso, va a ser mayor a 0. Exactamente igual que hace un momento. Pero ahora, la función g de x que está debajo, también va a ser mayor a 0. Y a la vez va a ser distinto de 1. Esta que está aquí debajo, esta
es mayor a 0 y distinto de 1. Tiene dos restricciones la de abajo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. ¿A qué nos estamos refiriendo con una función de ese tipo? Por ejemplo, si yo tuviera una y igual a un logaritmo, aquí arriba le vamos a poner x más 5, digamos. X más 5. Pero aquí debajo también tiene una función. La vamos a llamar x menos 1 para no hacerla muy complicada aún. Entonces, esta x más 5 ya vimos hace un momento que es la función de arriba que debe ser mayor a 0. Eso significa que x va a ser mayor a, el 5 pasa con negativo, a menos 5. Y no es más, ¿cierto? Pero este x menos 1 de aquí tiene dos restricciones. X menos 1 tiene dos restricciones. Una que es mayor a 0. Perfecto. Entonces x va a ser mayor a 1. Y dos, que debe ser distinto de 1. Distinto de 1. Lo que significa que cuando yo pase el menos 1 a sumar, me va a quedar x distinto de 2. Y ya está. Entonces, tenemos el primero, este de aquí que lo vamos a graficar aquí. Y le vamos a poner la línea de referencia que es el 0, ¿no? El valor de referencia. Buscamos el punto menos 5, digamos que está por aquí. Y como es mayor, el mayor es abierto. Los números mayores a menos 5, me dice, son estos, ¿cierto? Yo los voy a sombrear. Sombreen lo bonito ustedes ya, pues, ¿no? Y ya estaría graficada esta inecuación. Ahora vamos a graficar esta de aquí. X mayor a 1. El mismo punto de referencia está aquí. Vendría siendo el 0. Busco el valor de 1 positivo que voy a ponerlo por aquí. Y como es mayor, es abierto. Los números mayores a 1. Pero a la vez me dice que debe ser distinto de 1, que despejándolo me dio distinto de 2. Busco el valor de 2 que va a estar por aquí. Entonces vamos a borrar esto. Y en 2 va a ser también abierto porque es distinto. ¿Y qué me quedaría? Aquí era sombreado, aquí era sombreado. Los mayores a 1, distintos de 2. ¿Cierto? Esta sería la gráfica ¿de cuál? De la función g de x, que era x menos 1. Y esta sería la gráfica de cuál? De la función x más 5, que era la f de x, en este caso. Como todos pertenecen a una sola función, que es una función logarítmica que está compuesta por dos funciones, entonces tenemos que hacer intersección de dominios para sacar el dominio final de la función. Decimos que este es el dominio 1 y este es el dominio número 2. ¿Sí? El dominio final que vamos a intersectar es el dominio 1 intersectado, este es el símbolo de intersección, con el dominio 2. Si hubieran más dominios, si hubieran más, lo seguimos intersectando simplemente. Intersectado con dominio 3, intersectado punto suspensivo, todos los dominios que tuviera mi función los debemos intersectar, perdón. Aquí n, ¿no? Con los n dominios que tuviera. En este caso solo tenemos dos, así que vamos a hacer la intersección con dos dominios. Voy a cambiar el color con esto para que se note. Trazamos una recta vertical hacia aquí, en cada punto que tengan mis dominios. En este caso el menos 5, el 0 no está en los valores de x, así que no es necesario. El 1 y el 2.
y nos fijamos si hay gráfico en el dominio 1 y en el dominio 2 en cada intervalo. Por ejemplo, desde este lado, en este lado en blanco, desde menos infinito hasta el punto menos 5, aquí hay gráfico. Necesito que aquí activen su micrófono alguien o todos, mejor para mí si es, para que me contesten. Así estoy seguro de que están entendiendo. A ver, la compañera Alejandra. Uy, el compañero David. Desde menos infinito hasta el punto menos 5, ¿hay gráfico o no? No, no hay. Aquí no hay y aquí tampoco, Se ¿cierto? grafica desde el -5 Ya. y se los une todo, creo. Mejor respóndame simplemente lo que le pregunto. Desde menos 5 hasta 1, ¿aquí hay gráfico? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí? No. No. Entonces, esa es la idea. Tienen que buscar intervalos donde en todos los dominios que ustedes tengan haya gráfico. Desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿aquí hay gráfico? Sí, Y aquí también. Eso sí va a su gráfico final. Aquí ponemos 1, aquí ponemos 2 y son abiertos además. En este intervalo sí hay gráfico. Desde el punto 2 hasta más infinito, ¿hay gráfico aquí? Sí, ¿verdad? sí, Y aquí también. Entonces, Bien. ya está sobreentendido que esto se va hasta más infinito y el sombrero. Esto de aquí vendría a ser el dominio de su función, gráficamente. Esta intersección de dominios de aquí. Que ya escribiéndolo analíticamente nos dice que en 1 es abierto, hasta 2, que también es abierto, unido desde 2, que sigue siendo abierto, ¿hasta dónde se va? Hasta más infinito. Abierto. No, este es el dominio, no sé si se entiende, está todo feo, pero ese es el dominio de su función. Este es gráficamente, este es analíticamente. ¿De dónde salió? De todos estos pequeños pasos que hicimos aquí. ¿Sí? Dominio del de arriba, del de abajo sus dos restricciones, graficamos el de arriba, graficamos el de abajo y los intersectamos. Y nos quedó esto. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ninguno. Copienlo para que sigamos. ¿Lo puedo borrar ya? sí. Bueno, voy a borrarlo, ¿sí? Mi amigo, una consulta. Bien. En caso de que la función, digamos, no cumpla con los requisitos, por ejemplo, que f de x no sea mayor que 0, deberíamos dar el ejercicio por, no sé, un error, digamos, y no resolverlo, por así decirlo. Dictame lo que quieras vos, a ver. Por ejemplo, Por ejemplo, ahí en la parte de arriba, ¿no? Tenés f de x mayor que 0, ¿no? lo que está ¿Qué pasa? dentro de X, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, dicta lo que quieras.
una ecuación. No sé, por ejemplo, que X sea, no sé. Ay, ya me confundí. Vas a disculpar. Por ejemplo, que No, el no, resultado tranquilo, tranquilo, de pero un número menor, que el resultado de un número menor que cero. sí, te estás Eh, confundiendo eh, en una parte. Lo que vos a estás ver, buscando es precisamente que sea mayor a cero. No, no ajá, es que te vaya a dar un resultado que puede darte f de x mayor a menos 7. Menos 7 es un número negativo, pero te dice que ese número es el que necesitas para que tu función sea mayor a cero. Te voy a dar un ejemplo más sencillo. 7x más 5, por decirte. Agarras ya. el 7x más 5, ¿cierto? Y vos le pones la restricción de que sea mayor a cero. Vos le estás poniendo esta desigualdad. Entonces, cuando vos resolvás esto, el x mayor, el 5 va a pasar a restar, el 7 va a pasar a dividir y te va a quedar x mayor a menos 7 quintos. Ah, A vos ya. no te interesa que el menos 7 quintos sea negativo y sea menor a cero, no es importante. Te está diciendo que si vos pones números arriba de menos 7 quintos, entonces vas a hacer que esto sea mayor a cero. Ah, sí, ya. Porque si vos reemplazás, por ejemplo, aquí el menos 7 quintos en la x, vas a tener 7 por menos 5 séptimos. Bueno, ya se entiende la idea. Más 5. 7 con 7 se va y te va a quedar menos 5. Más 5. Menos 5 más 5 es 0. Ah, no puedo darle yo menos 7 quintos, menos 5 séptimos. Y no puedo darle números menores a menos 5 séptimos. Tengo que darle números mayores porque si le doy menos 5 séptimos me va a dar 0, que es lo que no quiero que me dé. Y si le doy números menores todavía menos 5 séptimos, me va a dar números menores a 0, que tampoco quiero que me dé. Yo necesito que esto entonces sea mayor, como dice aquí, mayor a menos los 5 séptimos. ¿Sí? Vos estás buscando esos valores que hacen que tu función sea mayor a 0. Por eso es que vos tenés en este caso este rango. Todos estos valores que están entre 1 y 2, pero 1 abierto te dice y 2 abierto. ¿Por qué te dice 1 abierto y 2 abierto? Porque si vos le das 1 y 2 a la función que borré hace un momento, vas a ver que te va a dar 0 y vos no querés que te dé 0. Pero si le das valores entre 1 y 2, por ejemplo 1.5, entonces tu función sí va a existir. ¿Sí? Cualquier valor que vos le des por esta zona, no va a hacer que tu función no exista. Y si le das este abierto y este abierto también, va a hacer que tu función no exista. Los valores que tenés permitido darle a tu función son estos de aquí y estos de aquí. Los sombreados. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, ¿Ya? gracias. No, no importa. Y eso ustedes, si quieren comprobarlo, agarren su calculadora, simplemente como les digo, y denle los valores en la función que teníamos hace un momento, que borré, denle los valores entre estos rangos que tenemos aquí. Y van a ver que sí les va a botar un resultado, pero si le dan un valor que está por esta zona roja, o el 1 o el 2, les va a dar mal error. Bueno, puedo borrarlo ahora sí, ¿no? Vamos a borrar. Sigamos. Funciones más raras, un poco más raras, digamos así, pero que también tienen restricciones que debemos ver, son la función de arcoseno y arcocoseno. Es lo mismo decir, no se vayan a confundir, es lo mismo decir arcoseno que decir seno a la menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Son diferentes escrituras simplemente. O que decir arcocoseno o coseno a la menos 1 es lo mismo, ¿ya? Son iguales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un arcoseno o un arcocoseno,
tenemos la siguiente restricción. Esta restricción es una restricción de valor absoluto, que me dice que menos 1 debe ser menor o igual a la función que está aquí adentro, f de x, y menor o igual al 1. Entonces la función de adentro debe estar comprendida entre los valores menos 1, menor o igual a f de x, menor o igual a 1. O sea, entre menos 1 y 1. Lo estoy poniendo una sola vez, ustedes pónganlo para ambos, porque la misma restricción es para ambos. Se repite, ¿sí? Para el coseno o para el coseno van a usar exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que las 5 y las 6 son similares. Ojo, estoy diciendo arcoseno y arcocoseno, no estoy hablando de arcotangente, de arcosecante, de arcocotangente, no estoy hablando de otra identidad trigonométrica, solo arcoseno y arcocoseno. Un ejemplo sencillo sería hablar de una y igual al arco coseno de un valor aquí, vamos a decir 3x menos 1. Algo fácil para ver, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo la restricción? Me está diciendo que si yo tengo un arcoseno, en este caso un arcocoseno, lo que está dentro, la f de x, va a estar entre dos valores, entre menos 1 y entre 1. Entonces yo agarro ese 3x menos 1 y lo pongo entre menos 1, menor o igual, y menor o igual a 1, positivo. Entre esos dos valores busco los valores para x. Entonces simple, ¿no? Si tengo 3x menos 1, el 1 puedo decir, es incorrecto, pero puedo decir que pasa a sumar a ambos miembros. Lo correcto sería sumarle aquí más 1, sumarle aquí más 1, y aquí adentro también sumarle más 1, sumarle a los tres miembros más 1. Cosa que menos 1 con más 1 se van a ir aquí. Lo mismo, este menos 1 con este más 1 se va a ir y me va a quedar 0 menor o igual a 3x menor o igual a 1 más 1, 2. ¿Sí? Luego, cuando avancemos valores absolutos, les voy a mostrar por qué razón lo correcto es hacer esto. ¿Sí? Y lo propio para el 3. El 3 debe pasar a dividir a ambos miembros, que es lo mismo que decir que yo divida todo entre 3. Que eso es lo correcto. ¿Sí? 3 con 3 se va a ir y me va a quedar 1. 0 sobre 3 sigue siendo 0. Menor o igual. 3 sobre 3 es 1. O sea, me queda solo x. Menor o igual a 2 tercios. Y ya está. Esta es la restricción que tiene mi función y igual a arcocoseno de 3x menos 1. Que tiene que estar los valores entre 0, menor o igual a x, menor o igual a 2 tercios. Grafiquémoslo. La gráfica aquí es muy simple. Simplemente ponen su referencia como siempre el 0. Y me dice que en 0, menor o igual es cerrado, ¿no? Y busco el valor de 2 tercios. Voy a ponerlo por aquí. Menor o igual sigue siendo cerrado. Y estos son los valores que puede tomar mi función. Los valores entre 0 y entre 2 tercios. Gráficamente, este es el dominio de mi función. Y analíticamente hablando, cerrado es corchete, dijimos, entre 0 y entre 2 tercios. Cerrado sigue siendo corchete. Ahí está. El dominio de mi función gráfica y analíticamente. No es más. Esa es la restricción del arco coseno, o sería lo mismo si fuera arco seno. ¿Se entiende? Sí, Listo. Tóquenlo si necesitan, ustedes vean.
¿Qué es lo importante de lo que estamos avanzando ahorita? Lo importante es esto que está quedando a este lado, ¿sí? Esto es lo importante. Porque este va a ser como, llamémoslo, su formulario de dominio, ¿sí? Con esto es con lo que ustedes van a trabajar. Y estoy dando un pequeño ejemplo de cada caso para que se pueda entender. Me avisan para que lo pueda borrar. Buenas noches, disculpe una pregunta. Ese ejemplo que acaba de dar ahorita es del arcocoseno, ¿no? Del número 6. Sí, como les expliqué, daría igual si pusiera arcocoseno o arcoseno, porque en ambos casos la restricción es esta, la misma. Menos 1, menor o igual a la función, Ya. menor o igual a 1. Si aquí hubiera puesto arcoseno, para hallar el Ujú. dominio, hubiera hecho lo mismo. Mm, en- ya, gracias. Ok. Eso no quiere decir que sea lo mismo decir arcocoseno o arcoseno. Simplemente quiere decir que para hallar su dominio es lo mismo. Para hallar su dominio es similar la manera de proceder, pero no son la misma función. Es muy diferente hablar de dominio que hablar de la constitución en sí de la función, ¿sí? Por eso es que solo estoy dando un ejemplo de uno de los dos. Pude haber puesto uno de arcoseno y se iba a proceder de la misma manera. Puedo borrarlo, ¿no? Sí, Igual de todas formas creo que mi letra no es muy diferente a esta que me sale aquí en la pantalla. Igual es feo. Bien. Bueno, esto dijimos que es lo mismo decir al coseno que seno a la menos 1, es lo mismo decir al coseno que coseno a la menos 1. Para ambos es la misma restricción. Y por último, en realidad hay más restricciones. Hay más restricciones. Por ejemplo, la restricción del tangente. La restricción del tangente me dice que pueden ser todos los reales menos los NP medios y solo si n es impar. Pero todas las otras restricciones no las vamos a tocar porque no se las ven en la universidad. No he visto ningún docente que las toque. Así que vamos a concentrarnos en lo que podría entrar en su examen, simplemente. No en lo que estoy seguro que no va a entrar. ¿Sí? Es más avanzado, es cálculo más avanzado. Entonces, estas son las 6 restricciones básicas del dominio. Y esta pequeña de aquí que he puesto, si se dan cuenta, es una mezcla. Es la mezcla de la raíz, que es la 2, y a la vez está dividiendo esa raíz, ¿se dan cuenta? Es la mezcla de la 1 y la 2. Y vamos a ver qué pasa aquí. Primeramente analicemos a qué se refiere. Ustedes recuerdan que cuando divide, vamos a hablar de una raíz de x menos 1, por decir, algo sencillo. Ya lo voy a escribir completo para que se entienda. Tal vez no me comprenda si no lo pongo bien. Estamos hablando de, aquí arriba va a venir lo que sea, cualquier cosa, no importa, pero aquí abajo va a venir una función que tenga una raíz y esta raíz además sea de n par. En este caso una raíz secta, ¿no? Puede ser cuarta, cuadrada, con que n sea par, ya tiene la restricción. Sabemos que si usamos primeramente la restricción 1, todo lo que está aquí debajo, todo lo que está aquí debajo, perdón, o sea, la raíz secta de x menos 1 debería ser distinto de 0.
Y para despejar x, aquí yo debería elevar a 6 aquí. Y el 0 también lo debería elevar a 6. Y tendría que esto se simplifique y me queda lo mismo. X menos 1 distinto de 0. Por lo tanto, x distinto de 1. Ya está. Pero ¿qué más sucede? Además de la restricción de división, hay una raíz. Por lo tanto, por la restricción número 2, esta raíz también la debería analizar. Y me dice que lo que está dentro de la raíz debería ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, yo agarro solo lo que está dentro de la raíz, en este caso el x menos 1, y le pongo mayor o igual a 0. Me van siguiendo, ¿no? Me refiero a que tiene dos restricciones, la división y la raíz. Entonces, x menos 1 mayor o igual a 0, por lo tanto, x va a ser mayor o igual, el menos 1 pasa a sumar. Y ya está, ¿no? Tengo dos dominios. ¿Se acuerdan qué se hace cuando tenemos más de un dominio? Se hacen intersección de dominios. 1, 2, y aquí voy a hacer la intersección. Este es el dominio 1. Lo voy a llamar dominio 1. Me dice que si aquí está la línea de referencia, el 0, el valor 1, que es este, es ser distinto x a ese 1. Como es distinto, el distinto es abierto y tomo todos los valores menos ese 1. Voy a sombrear todo menos el 1. Ya está. Este aquí es el dominio 1. Este aquí sería el dominio número 2, ¿cierto? Lo voy a graficar allí. Y me dice que x debe ser mayor o igual a 1. Lo mismo. Voy a poner aquí mi referencia al 0. Como me dice que debe ser mayor o igual a 1, busco el valor de 1, que es este. Mayor o igual es cerrado. ¿Cuáles son los números mayores o iguales a 1? Son todos los que están a su derecha, ¿cierto? Son estos. Entonces, todos estos valores a partir del 1 cerrado. Para tener el dominio de la función, debo hacer la intersección de estos dos dominios para tener el dominio de la función en sí. Entonces, no hay mucho que hacer aquí, porque solo tengo un punto, que es el 1, ¿cierto? Ahí vamos a intersectarlo en 1 y vamos a decir, desde menos infinito hasta el valor de 1, ¿hay gráfico en el dominio 1? Aquí sí hay, pero aquí no hay. Entonces no va a la parte final. Desde 1 hasta más infinito hay gráfico en ambos. Hay gráfico en ambos. Por lo tanto, aquí en 1 va a haber gráfico. Pero como tengo abierto y cerrado, tengo que definir cuál es el que predomina. Entonces ustedes tienen que saber que basta que haya un solo abierto, pueden haber 5 dominios y haber en esta intersección de 4 cerrados y un solo abierto, siempre va a predominar el abierto. Si hay un abierto en la misma intersección, entonces predomina el abierto. ¿Sí? Y a partir de ahí hasta más infinito porque hay sombreado desde 1 hasta más infinito, ¿no? Este es el valor de ese. Ya está. Entonces el dominio de esta función, analíticamente hablando, es dominio de la función abierto, paréntesis es abierto, desde 1 hasta más infinito, y el infinito siempre es abierto. Como es abierto es paréntesis. Y ahí estaría gráfica y analíticamente el dominio de esta función de aquí. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Porque yo quiero explicar que lo puse como número 7. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque
hubiera sido lo mismo que nosotros simplemente agarremos esto de adentro, ¿sí? El x menos 1, y le pongamos, en vez de ponerle esas dos restricciones y hacer una intersección de dominios como hicimos hace un momento, le pongamos que x menos 1 es mayor a 0. Y decir que x va a ser mayor a 1. Si yo grafico esto, aquí está el 0, aquí está el 1, es abierto porque es mayor, los números mayores a 1 son sombreados y ya estaría. Ese dominio, sacándolo con una sola restricción, es el mismo que sacamos cuando intersectamos las dos restricciones. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros tenemos dos restricciones que son opuestas. Tenemos distinto y tenemos mayor o igual. Así se llama este, ¿cierto? Mayor o igual. Como tenemos distinto e igual, estos se anulan. Y simplemente me queda este, que es el mayor, que es el que usa aquí. Eso es álgebra. Entonces yo puedo decir que cuando yo tenga aquí abajo una raíz n y n es par, sí, solo si n es par, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar la función que está debajo simplemente, en este caso g de x, y en lugar de hacerle las dos restricciones que le hicimos, ponerle simplemente esta, una, y decir que va a ser mayor a 0. Y así resolver el problema de estar haciendo todo esto a hacer simplemente esto. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación? Es esta. Distinto, mayor o igual, el igual se va con el distinto y me queda solo el mayor. Entonces, si ustedes quieren un atajo para que cuando tengan funciones complejas como en este caso, ustedes para hallar el dominio ya saben que si abajo hay una raíz y es de n par, o sea, sexta, cuarta, cuadrada, cualquiera, ustedes al de abajo le van a poner la única restricción de decir que va a ser mayor a 0 y ya no le ponen distinto y mayor o igual. ¿Se entiende, no? Hicimos todo eso para explicar la fórmula que les he puesto aquí, que vendría siendo la número 7 para ustedes. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, no, no tenemos. Todo claro. Perfecto, entonces. Espero que se entienda. Me gustaría seguir avanzando. El gran problema ahorita es que ustedes son 7, porque 2 de las cuentas que hay adentro son mías, una para usar el micrófono y otra para mostrarles desde el computador. Y yo sé que la próxima clase, si entran más, van a estar diciéndome, pero yo no sé eso, podría volver a repetirlo, podría volver a avanzarlo, y no se puede. No se puede porque desde marzo hasta julio hemos perdido 4 meses básicamente. Ya no hay mucho tiempo para avanzar y solo vamos a pasar clases una vez a la semana. Y voy a tener ese gran problema con todos sus compañeros que no han entrado a la clase y ni siquiera van a tener la asistencia de hoy día. Y como les dije, el 85% de asistencia es el necesario para tener el único punto que vale su asistencia. En total, la ayudantía vale 5 puntos, no es nada. Lo que importa es que aquí vamos a tratar de resolver este tipo de ejercicios más que puedan haberle quedado en duda con el docente. Nos falta avanzar muchísimo. Si ustedes están de acuerdo, yo quiero resolver un ejercicio más, que sería este. O si ustedes lo ven que es suficiente, podemos dejarlo para la próxima clase y seguir avanzando la próxima clase. Ustedes dirán, los escucho.
Yo digo resolvámoslo, no sé qué dicen los demás. Hola. No, no tienen su micrófono habilitado. Yo digo que sí, no sé lo demás, digo. No, creo que hay un micrófono, pero no puedo escucharlo. Está muy bajo su volumen. Sí, está bien, resuélvalo. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Necesito que estos 7, lo tengan a la mano. Lo hagan como un formulario, como les dije. Y vamos a resolver este. La función es todo esto. Lo que debemos hacer es ver cuántas restricciones matemáticas tiene esta función. Ustedes me dirán, ¿cuáles son las restricciones? Número 1, podemos decir que es esta, ¿no? Que hay una división de funciones aquí. Y que la de aquí abajo, el denominador, debe ser distinta de 0. Tiene una restricción. Número 2, aquí tengo un logaritmo natural, pero en fin es un logaritmo que me dice que lo de adentro debe ser mayor a 0. Entonces aquí también tengo una restricción. Esta es la número 2. Y número 3, el arcoseno. El arcoseno y el arcocoseno tienen restricciones. Así que este va a ser el número 3. Tenemos 3 dominios, en pocas palabras. Dominio 1, 2 y 3. ¿No hay más restricción? No hay más. Entonces procedemos con eso. Dominio número 1. X menos 3, como está dividiendo, x menos 3 debe ser distinto de 0, ¿cierto? Aquí está en su formulario. Aquí dice, cuando está dividiendo, la función debe ser distinta de 0. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que x va a ser distinto. El 3 pasa a sumar a más 3. Ya está, no es más. Ese es el dominio 1. El dominio número 2, ¿qué me dice? Que tengo un logaritmo natural. ¿Qué me dice cuando tengo un logaritmo con una base constante? Me dice la fórmula número 3 que la función de adentro debe ser mayor a 0. Entonces le vamos a hacer caso. ¿Qué es lo que está adentro? Es el x al cuadrado menos 9. Y esto me dice que debe ser mayor a 0. Dijimos que cuando tengamos este tipo de problemas de desigualdades, no vamos a pasarlo a sumar y a aplicarle raíz. Simplemente vamos a aplicar los casos. El caso 4 en este caso. Diferencia de cuadrado, ¿cierto? X más 3 por X menos 3 va a ser mayor a 0. El punto 1 sería X1 igual a menos 3. Y el punto 2 sería X2 igual a más 3. Eso es un punto y coma. Parece una J. Ya. Por último tenemos el dominio número 3. El arcoseno de x más 5. Que si ustedes recuerdan es menos 1 menor o igual a la función que hay adentro. Menor o igual a más 1. Está aquí, ¿no? Menos 1 menor o igual a la función de adentro. Menor o igual a 1. ¿Sí? El x más 5 entonces, que es el dominio número 3. Está entre menos 1, menor o igual a x más 5, menor o igual a más 1. Y sumándole 5 aquí, restándole 5 aquí, restándole 5 aquí, restándole 5 aquí, tendría aquí menos 6, menor o igual a x,
menor o igual a menos 4, ¿no? Ya está. Resueltas entonces las desigualdades, debemos proceder a hacer la intersección de dominios. Tenemos tres dominios. Aquí está el dominio 1, aquí está el dominio 2, aquí está el dominio 3 y aquí lo voy a poner la intersección. ¿Listo? El dominio 1 me dice que, dominio 1, me dice que admite todos los valores distintos de más 3. Pongo el valor de referencia, en este caso el 0. Siempre el 0, perdón. Y el valor de 3 lo busco, lo voy a poner por aquí. Como es distinto, es abierto y admite todos los valores menos el 3. Creo que con esto puedo sombrear. Ya está, ¿no? Ese es el dominio 3. Todos los números reales, excepto el número 3. Ya, el dominio número 2, ¿cuál sería? El dominio número 2, entonces, me dice que admite, que debe ser abierto, porque es mayor, en el punto x igual a menos 3 y x igual a 3. Entonces lo mismo, pongo mi valor de referencia el 0 y busco el valor menos 3, que lo voy a poner más o menos aquí. Y como es mayor, debe ser abierto. Y el valor de 3 igualmente lo busco aquí y sigue siendo abierto, ¿no? Ahora debo ver dónde va mi gráfico. Puede ir a los lados o en medio. Va a ir intercalado siempre. ¿Se acuerdan, no? Vamos a darnos un valor. El valor de 0 está disponible y es el más sencillo. Entonces lo voy a reemplazar aquí. 0 al cuadrado menos 9 mayor a 0. 0 al cuadrado de 0 y me queda menos 9 simplemente mayor a 0. ¿El menos 9 es mayor a 0? No es. Menos 9 es negativo. Es menor a 0. Entonces esto es falso. Aquí en medio es falso, por lo tanto no hay gráfico. A los lados es verdadero, por lo tanto sí hay gráfico a los lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Ya lo vimos eso. Y por último, esta desigualdad que me dice menos 6 menor o igual a x menor o igual a menos 4. Debo buscar esos valores. Se me va a hacer un poco complicado porque quedaron por aquí. Así que voy a borrar esto donde reemplacé. Y me dice que está entre menos 6 y menos 4. El menos 4 lo voy a colocar aquí. Y el menos 6 lo voy a colocar aquí. Este es el dominio número 3. Como son menor o igual, son cerrados. Son cerrados. Ya está. Y el gráfico va en medio. El gráfico va aquí. Ustedes me dirán. Lo voy a mover un poquito más para que se note esto. Lo voy a mover un poco más ya que quiero que se note. Vendrían por aquí, vendrían por aquí. Y esto lógicamente seguiría por aquí, seguiría por aquí, ¿no? Se va hasta menos infinito. Aquí igual, ¿no? ¿Ya? Este era el dominio 1 y este es el dominio 2. Ya. Ahora nos fijamos en la intersección de dominios. Desde menos infinito, hay que ver los puntos, hasta menos 6, ¿no? Desde menos 6 hasta menos 4, ¿no? Desde menos 4 hasta menos 3, desde menos 3 hasta más 3 y desde más 3 hasta más infinito. Estos son los intervalos que tenemos. Y van a ir representados gráficamente en esto de aquí, en la parte de abajo. Ya.
Esta aquí, esta línea es el dominio de la función. Nos fijamos, desde menos infinito hasta menos 6. ¿Hay gráfico en todos? Aquí sí hay, pero aquí no hay, ¿cierto? Como basta que en uno no haya, ya no va a su dominio final. Desde menos 6 hasta menos 4, ¿hay gráfico en todos? En el dominio 1 hay, en el dominio 2 hay y en el dominio 3 hay. ¿Hay gráfico en todos? Entonces sí va a su gráfico final. Y además son cerrados. Además son cerrados. Ya, pues los hombres bonitos. Ya. Sigamos, desde menos 4 hasta menos 3, aquí hay gráfico, pero aquí no hay. No va a su dominio final. Desde menos 3 hasta más 3, aquí hay gráfico, aquí no, aquí no. Desde 3 hasta más infinito, aquí hay y aquí no. El único que tiene gráfico en los tres dominios es desde menos 6 hasta menos 4. Entonces, este de aquí es el dominio de su función. El dominio de f de x. ¿Sí? Que hablando ya analíticamente hablando, sería el dominio de f de x. Va cerrado en menos 6. ¿Se acuerdan que cerrado es corchete? Hasta menos 4. En menos 4 también es cerrado. Y listo. Ese sería el dominio de su función. Nada más. No importa qué tan complicado sea se vea la función, lo único que tenemos que usar son estas restricciones que vimos hace un momento. La resolvemos una por una, hacemos intersección de dominios según la cantidad de dominios que tenga y hallamos los valores que admite mi función en eso para que exista, que son cerrado en menos 6 hasta menos 4. Copienlo eso. Recapitulando entonces, vamos a, vamos a tomar una pequeña lista. No todos tienen su nombre, bueno, nadie tiene su nombre completo, creo que el único es David Calcina Navarro que tiene su nombre completo aquí, así que necesito hacer una lista de lo que están presentes. Van a dictar sus nombres, ¿ya? Me avisan cuando terminen de copiarlo y anoto sus nombres de ustedes y los pongo en la asistencia y lo tomamos en cuenta para los puntos que vale la ayudantía. Ya está. Jonathan Mario Garnica Rocha. Primero, Jonathan Mario Garnica Rocha. ¿Quién más me dictan su nombre, por favor? Víctor Manuel Flores Flores. Pero Manuel Flores Flores. ¿Quién más? David, ¿cómo dice? No, no escucho. ¿Calcina? ¿Calcina? Navarro. ¿Sí? ¿Quién más? Jimena Patricia Torpo Uruña.